Bendito sea el Señor para siempre. Es un agrado poder saludarles en el amor del Señor a través de este video y desearles de todo corazón que la paz del Señor inunde vuestros corazones. Dios bendiga grandemente sus vidas. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que es muy importante para la vida de los cristianos hoy en día, que es el adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Será importante para un cristiano conocer bien las Escrituras? Vamos a analizarlo a través de la misma palabra del Señor. ¿Qué importancia tiene poder conocer a fondo o ampliamente lo que es la palabra del Señor? Bendito sea el Señor para siempre. Y para eso, mis amados hermanos y hermanas, los voy a invitar para que usted vaya al libro de Oseas, capítulo 4, en el verso 6. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo este versículo, que es un versículo que prácticamente nos dice mucho en cuanto al conocimiento, la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bendito sea el Señor. Vaya qué palabra, qué profecía, ¿cierto? Lanzada por el profeta Oseas sobre el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que el pueblo de Israel pereció por la falta de conocimiento de la ley de Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuál es la ley de Jehová? ¿Cuál es la ley de nuestro Señor Jesucristo? Es la palabra, la Biblia. Mis amados hermanos y hermanas, la ley de Jehová se encuentra dentro de este maravilloso libro. Y aquí dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel no amó el poder adquirir conocimiento de la ley de Jehová. Se olvidaron de la palabra de Dios. Se olvidaron de escudriñar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y hoy, mis amados hermanos y hermanas, es prácticamente algo cotidiano para los cristianos de hoy en día, que no quieren ni siquiera oír palabra de Dios. Muchos evangélicos y hasta pastores y pastoras, yo les he escuchado decir que no les gustan los estudios bíblicos, que no están ni ahí con el estudio bíblico. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestro Dios si destruyó a su pueblo porque no adquirieron conocimiento? Bendito sea el Señor. ¿Qué puede esperar la iglesia de Jesucristo si no se interesa por el conocimiento de la palabra? Si no se interesa por adquirir el conocimiento de Dios a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Y esta es una profecía que se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mire lo que Dios está hablando a través del profeta Oseas. Se está refiriendo precisamente a los sacerdotes judíos, a los sacerdotes farisaicos que existieron en el tiempo del Señor Jesucristo. Vino el Señor Jesucristo y los echó del sacerdocio porque ellos no se interesaron en el conocimiento y desecharon el conocimiento de la ley de Jehová y comenzaron a actuar conforme a sus propias ideas, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos muchas veces de adquirir materialismo, dinero, riquezas. Bendito sea el Señor, qué parecido a lo que hoy está aconteciendo dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice más adelante en el verso 6 del capítulo 6 de Oseas. Dice, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Eso es precisamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que adquiramos conocimiento absoluto de su palabra. No es tanto el sacrificio de alabanza. Usted puede alabar, puede cantar, puede saltar, puede
brincar, hablar en lenguas y hacer muchos teatros, mucho show. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que a Él no le interesa tanto los sacrificios ni las ofrendas de alabanza, sino más bien que adquiramos conocimiento de su palabra. Bendito sea el Señor. Mire qué importante. Pero vamos a continuar analizando, mis amados hermanos, por qué es tan importante el conocimiento de la palabra. Esto no es cosa mía que yo solamente estoy imponiendo, sino que se lo voy a demostrar por la palabra de Dios, la importancia que tiene el tener conocimiento de la palabra del Señor. Mire qué importante dice que para andar como es digno. Colosenses 1, verso 9 y 10. Bendito sea el Señor para siempre, para andar como es digno. Obviamente, mis amados hermanos, para que nosotros podamos vivir conforme a los mandamientos de Jesucristo, tenemos que adquirir conocimiento de la palabra para saber cuáles son esos mandamientos. Y déjeme decirle que en el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos, la palabra del Señor. Y a lo mejor usted, mi amado hermano y hermana que está de pronto escuchando este estudio, usted puede a lo mejor pensar que no es importante tanto estudiar la Biblia. Déjeme decirle que la Biblia está llena de mandamientos. Si nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos que adquirir conocimiento de esos mandamientos para que podamos ponerlos en práctica en nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor para siempre. Colosenses 1, verso 9 y 10 dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bendito sea el Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué encontramos aquí en estos versículos? El apóstol Pablo, ¿cierto?, hablándole a los colosenses, le está diciendo que desde el principio no cesaban de orar por ellos y pedir para que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bendito sea el Señor para siempre. O sea, lo que el apóstol Pablo está haciendo es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo, mi amado hermano y hermana, obtengamos el máximo de conocimiento de su palabra, para que podamos andar como es digno de la voluntad del Señor, para que sepamos a qué vamos a someternos, cómo tenemos que andar en esta vida, cómo tiene que ser nuestra actitud en esta vida, cómo podemos mejorar nuestra conducta de vida frente a la sociedad, delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros, dice la palabra del Señor allí en el libro de San Juan, que la única manera de poder demostrar a Jesucristo que le amamos es guardando sus mandamientos. Él mismo lo dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, dice, ese es el que me ama. Bendito sea el Señor para siempre. De ahí la importancia, mis amados hermanos y hermanas, de poder adquirir conocimiento de la palabra. Por otra parte, el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Para que nosotros podamos obtener la vida eterna un día con Cristo Jesús, tenemos que escudriñar su palabra y poner en práctica sus mandamientos y estatutos, para que podamos un día ser dignos de estar con Él. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca cada día. Y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios, mi amado hermano y hermana. Que cada día podamos ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Porque la única manera de adquirir conocimiento de Dios es escudriñando su palabra. Bendito sea el Señor. Esta es la revelación absoluta
el canon, ¿cierto?, que Dios dejó, bendito sea el Señor, para que nosotros podamos comprender el plan de Dios para nuestras vidas, el plan de Dios para este mundo, el plan de salvación para la humanidad. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. La única manera que nosotros podemos conocer cómo Dios piensa de nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, es a través de estudiar su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a continuar a través de la Escritura. Mire lo que Jehová le dice a Josué en Josué 1:8. Bendito sea el Señor. Vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento para que usted vea que el Señor, desde tiempos muy remotos, el Señor ha estado hablando de la importancia que tiene el poder meternos con su palabra. Josué 1, verso 8, dice de la siguiente manera: le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire la orden de Dios para Josué en aquel tiempo. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche. Escuche bien lo que la palabra del Señor está diciendo. De día y de noche meditarás en él. Bendito sea el Señor. Mire qué grande es este mandamiento, mis amados hermanos y hermanas. Usted puede ver que no es cosa mía la que yo estoy hablando en este momento. Acabamos de leer algo que es totalmente, absolutamente grande, si usted lo quiere denominar así. Porque dice, meditarás de día y de noche. Quiere decir que cuando nosotros nos acostamos en nuestra cama para reposar, allí debemos estar meditando en la palabra del Señor. Allí debemos estar tratando de entender lo que hemos escudriñado de la palabra de Dios para que nos vaya bien. Y miren lo siguiente, lo mismo que acabamos de ver hace un rato atrás ahí en Colosenses. Es lo mismo que le está diciendo Dios a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Allá dice, para que andéis como es digno. Bendito sea el Señor, significa lo mismo. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de sus mandamientos, de sus estatutos, es para que nosotros andemos dignamente delante del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a continuar. La Biblia dice que debemos estar llenos de sabiduría. Volvemos a Colosenses 3:16. Bendito sea el Señor. Usted puede ir anotando los versículos, mis amados hermanos, para que usted pueda analizarlos tranquilamente, con calma, y pueda usted alimentarse de forma correcta de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, en el verso 16, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito sea Dios para siempre. Categórica declaración del apóstol Pablo. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Cuando estamos hablando de abundancia, estamos hablando de una cantidad sobrenatural. Bendito sea el Señor. Cuando usted habla de abundancia, está hablando de algo que se ha multiplicado de una manera descomunal. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia absoluta en nosotros, enseñando y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Bendito sea el Señor. Mire qué importante, note la importancia que tiene el poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios en forma abundante, para que nos exhortemos los unos a los otros y para que cada día vayamos perfeccionándonos más y podamos cada día ir viviendo mejor, más dignamente delante de la presencia del Señor.
Bendito sea el Dios para siempre. Dios nos bendiga, Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos y hermanas. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar, mis amados hermanos. Y es más, dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser maestros en la palabra de Dios. Hebreos 5:12. Todas estas cosas se las estoy probando con la Biblia, para que usted no diga que yo estoy saliéndome de contexto o estoy desconsideradamente hablando cosas que no corresponden. Yo se lo estoy probando bíblicamente todo este estudio, esta enseñanza, para que usted pueda entender y comprender la importancia que tiene de escudriñar la Biblia. Entonces Hebreos 5 verso 12, dice la palabra del Señor, hablando el apóstol a los hebreos: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos que el apóstol está reprendiendo a los hebreos, porque muchos de ellos ya habían pasado muchos años, tal vez. No dice aquí exactamente, pero dice después de tanto tiempo. Cuando hablamos de tanto tiempo, estamos hablando quizás de meses, de años. Y esto es lo que hoy acontece dentro de la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos también. Porque muchas personas, y yo he conocido hermanos evangélicos que llevan hasta 50 años dentro de la iglesia y no tienen un conocimiento amplio de la Escritura. Solo van a la iglesia a emocionarse, a gozarse, dicen ellos, pero yo lo que entiendo es que van a emocionarse con las alabanzas, pero no les interesa a fondo la palabra del Señor. Muchas veces cuando se está predicando desde los púlpitos, están algunos bostezando, otros están hasta durmiendo, y otros simplemente están hasta cantando mientras está el predicador hablando, porque no les interesa entender y comprender la palabra del Señor. Déjeme decirle que todas estas personas un día van a tener que dar cuenta delante de Dios. Bendito sea el Señor para siempre, porque aquí la palabra es clara. El apóstol está reprendiendo a los hebreos porque había pasado mucho tiempo, debiendo ser ya maestro, le dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se dé leche como si fuerais niños recién nacidos. Bendito sea el Señor para siempre. Si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros, toda persona o todo bebé que viene a este mundo, nace y comienza a crecer, comienza a desarrollarse, y cuando ya es más grande comienza a adquirir conocimiento de la vida. Así somos nosotros cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. No podemos quedarnos bebés para siempre con pañales. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollar nuestro coeficiente intelectual dentro de lo que es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, para llegar a ser maestros. Porque aquí está diciendo que tenemos que ser maestros después de tanto tiempo. No podemos quedarnos sin el conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Porque la sabiduría lo entrega el Espíritu Santo. O sea, no puede un cristiano estar sin conocimiento a menos que el Espíritu Santo no haya adentrado en su corazón. Porque aquí la palabra del Señor nos muestra en 1 de Juan 2:20 que el Espíritu Santo trae el conocimiento y la sabiduría a cada uno de los creyentes. Bendito sea el Señor para siempre. 1 de Juan 2, verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo,
La unción de Jesucristo está en nosotros. Y conocéis todas las cosas. Bendito sea el Señor. Para eso es la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo en tu corazón, amado hermano y hermana, para que tú puedas adquirir conocimiento y conocer todas las cosas del Señor, para que andéis como es digno, como acabábamos de leer hace un rato. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa andar digno del Señor? Significa andar guardando su palabra, sus mandamientos. Bendito sea el Señor para siempre. Y en el mismo capítulo de Primera de Juan, en el verso 27, dice más todavía: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesucristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bendito sea el Señor. Más claro no puede ser. La palabra del Señor está diciendo aquí que la unción que nosotros recibimos permanece en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y nos enseña, ¿cierto? No tenemos nosotros necesidad de que nadie nos venga a enseñar. Bendito sea el Señor, porque la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera. El Espíritu Santo es el mejor profesor para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos falla. No hay equivocación en su enseñanza para nuestras vidas espirituales, mis amados hermanos y hermanas. No es necesario que tú vayas a una universidad evangélica. No es necesario que vayas a un seminario. La enseñanza más segura te la puede entregar la unción del Espíritu Santo que Jesucristo mismo ha puesto en nuestros corazones. Bendito sea el Señor para siempre. Y es verdadera y no es mentira, dice. Bendito sea el Señor. Aquí está asegurando que la enseñanza que entrega la unción, el Espíritu Santo, es la más verdadera, la que no miente absolutamente. Bendito sea el Señor. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí dice que lo que el Espíritu Santo a nosotros nos ha enseñado de la palabra, nosotros debemos permanecer de esa manera que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Bendito sea el Señor para siempre. Y así, mis amados hermanos y hermanas, podremos asegurar la vida eterna con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude. Vamos a continuar analizando esta importancia total que tiene en la vida de los creyentes el poder escudriñar la palabra de Dios y de adquirir un conocimiento amplio de ella. Dice, no hay ninguna excusa, hermano. Entienda, quiero que usted entienda bien esto. La palabra del Señor a nosotros no nos deja excusa para estudiar, para escudriñar. Bendito sea el Señor. Marcos 16:15, hay una orden del Señor Jesucristo allí, y de acuerdo a esa orden que el Señor entrega a los cristianos, los que han recibido a Jesucristo, bendito sea el Señor, no hay ninguna excusa para poder meternos de lleno a lo que es el estudiar la palabra. Bendito sea el Señor. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué esta orden, mis amados hermanos, no nos da excusa para no escudriñar la palabra de Dios? Porque dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es que nosotros vamos a ir a hablar de cosas que nazcan de nuestro corazón con muy buenas intenciones. Bendito sea el Señor, sino que nosotros dice que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio está dentro de la palabra del Señor. Allí están las buenas nuevas de salvación dentro de la Escritura. Y es por eso, hermano, que esta orden no nos da excusa para no escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra para conocer bien el Evangelio y para así poder anunciarlo a los que lo necesitan. Bendito sea el Señor para siempre.
Por eso, mis amados hermanos y hermanas, yo les invito a que usted se enamore de la palabra del Señor, que usted pueda, ¿cierto?, continuamente tener ese anhelo, ese deseo en su corazón de adquirir un conocimiento amplio de ella, para que tenga que predicar a los demás. Bendito sea el Señor, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude. Continuamos. Bendito sea el Señor. Hay dos formas de adquirir conocimiento de la palabra. Escudriñando a través del Espíritu Santo es la primera. Se encuentra en Corintios, primera de Corintios 2, 9 al 10. Bendito sea el Señor para siempre. No hay absolutamente ninguna excusa, hermano, para poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Se lo voy a demostrar por la misma. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, entonces. Primera de Corintios 2, 9. Bendito sea el Señor. Escudriñando a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, verso 9 y 10. Entonces, dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver claramente que la Escritura nos está diciendo que hay cosas ocultas dentro de la palabra de Dios. Hay misterios escondidos en la palabra de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó jamás, están dentro de la palabra de Dios. Pero esos misterios que están en la palabra de Dios, nos las revela el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a adquirir el conocimiento de esos misterios que están en la palabra de Dios, para que podamos exhortarles a los demás. Bendito sea el Señor, para que los demás vayan creciendo también en el conocimiento de la misma. Bendito sea el Señor para siempre. Qué importante entonces es poder meternos de lleno, apartar tiempo para escudriñar su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros nos metemos de lleno a escudriñar la palabra de Dios, nosotros vamos a descubrir esos misterios y vamos a adquirir un conocimiento que nos va a ayudar en todo el trabajo espiritual que nosotros vamos a desarrollar. Bendito sea el Señor para siempre. Y si no, mis amados hermanos y hermanas, usted se va a quedar con algunas cosas que de repente escucha en las alabanzas, pero usted no va a tener un crecimiento espiritual en su vida. Bendito sea el Señor, porque cuando nosotros sabemos lo que hablamos, sabemos lo que vamos a hablar, el temor y el amor echa fuera el temor, nosotros vamos y hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, dice la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. ¿Para qué es necesario conocer bien las Escrituras? ¿Para qué cree usted? Segunda de Timoteo 3:15. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a ver para qué es tan importante el conocer las Escrituras. Bendito sea Dios. Usted va a ver aquí la importancia absoluta que tiene el conocer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Bendito sea el Señor. Dice, y hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le dice en el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire qué importante lo que el apóstol está diciéndole a Timoteo,
que el conocimiento de la Escritura te puede hacer sabio para la salvación de tu alma. Qué importante entonces es conocer la palabra de Dios. Tener el conocimiento amplio de la Escritura nos garantiza poder tener la sabiduría para alcanzar la salvación de nuestra alma. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero continuamos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que les venía diciendo hace un rato. Que es necesario el conocimiento de la palabra para poder instruir, para poder corregir, para poder enseñar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, yo les insto que usted se meta de lleno con la Biblia. Si usted no se mete de lleno con la Biblia, usted va a permanecer siempre sentados en las bancas de un templo sin tener dar frutos absolutos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Dios les ayude, Dios les fortalezca, Dios les bendiga. Son los anhelos de mi corazón. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué hablo tan francamente estas cosas? Porque estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo a punto de terminarse ya el tiempo de la gracia. Cristo viene ya, mis amados hermanos y hermanas. Quiero que usted entienda esto. Jesucristo está a las puertas y yo no quiero que usted se pierda. Yo no quiero que usted se quede en el arrebatamiento. Yo quiero que usted se vaya en el arrebatamiento. Bendito sea el Señor para siempre. Así como yo quiero irme en el arrebatamiento, quiero que cada uno de ustedes pueda volar al encuentro de Jesucristo. Pero para eso hay muchos requisitos en la palabra de Dios. Primero, que tenemos que ser fieles a su palabra. Pero si nosotros no conocemos su palabra, ¿cómo podremos ser fieles a su palabra? Bendito sea el Señor. Así que por lo tanto, mis amados hermanos, mi consejo es que usted se meta de lleno a escudriñar la palabra. La segunda forma de poder aprender a tener conocimiento de la palabra es oyendo atentamente. O sea, la persona que no sabe leer o la persona que no sabe leer bien simplemente tampoco tiene excusa en esto, porque Dios nos ha dado a nosotros el oído para escuchar atentamente y para retener la palabra de Dios. Santiago 1, verso 25. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas se las estoy probando con la Biblia para que usted no diga que es cosa mía. Santiago capítulo 1 en el verso 25 entonces dice la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros, bendito sea el Señor, si alguno se cree religioso, bendito sea el Señor. Parece que no es el versículo. Oyendo atentamente, Santiago, bendito sea Dios, Dios nos ayude. El verso 25, sí, estamos bien. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí vemos que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Usted tiene que ser un buen oidor de la palabra. Mi amado hermano y hermana que está escuchando este estudio de la palabra de Dios, usted tiene que estar atento a la palabra del Señor y ser un retenedor absoluto de la palabra de Dios en su corazón, para que usted pueda adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Dios les ayude, Dios les bendiga en gran manera sus vidas, sus corazones, sus almas. Que la palabra del Señor pueda hallar cabida en cada uno de ustedes, amados oyentes de la palabra de Dios.
Que Dios les bendiga su vida en gran manera, son mis anhelos. Vamos a continuar analizando, porque aún nos quedan algunos versículos por analizar. Bendito sea el Señor. Mire, por último, es orden del Señor Jesucristo. Juan 5:39. Quiero que usted vea que esta es una orden del propio Señor Jesucristo que Él estableció para sus discípulos. Juan 5, Evangelio de Juan 5, verso 39. Bendito sea el Señor, dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Más claro no puede ser lo que yo hace un rato le venía diciendo. La única manera de conocer a Jesucristo es escudriñando la palabra de Dios, porque ahí el Señor Jesucristo lo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocer a Jesucristo, la persona tiene que escudriñar su palabra. El Señor Jesucristo también dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando usted viene a Jesucristo, cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón para ser salvo, usted recibe la verdad, pero no la conoce. Bendito sea el Señor. Para que usted la conozca, para que usted conozca a Jesucristo, tal como lo acabamos de leer, usted tiene que escudriñar la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y cuando usted escudriñe la palabra de Dios, cuando usted adquiera conocimiento de la palabra de Dios absoluta, usted va a ser libre. Bendito sea el Señor. Mientras usted no conozca bien la palabra de Dios, aunque vaya al culto, aunque vaya a todos los cultos, aunque usted vaya a hablar en lenguas y salte y brinque, independientemente de las sensaciones que usted pueda sentir ahí dentro de la congregación, usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. El resto, mis amados hermanos, el apóstol Pedro lo dijo allá en una de sus cartas, que a la virtud hay que agregarle conocimiento para que sirva. Bendito sea el Señor para siempre. No sacaría nada usted tener la virtud de danzar, la virtud de hablar en lenguas, la virtud tal vez de hacer un montón de cosas, si usted no le agrega conocimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Y bendito sea Dios. Pero aún hay algo que es más importante todavía: el conocimiento. Mire, para no ser engañados, y esto es muy importante, y especialmente en estos últimos días que estamos viviendo el tiempo del engaño, el tiempo de la apostasía. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy estamos viviendo los últimos días, mis amados hermanos y hermanas, y se está cumpliendo al pie de la letra todo lo que el Señor Jesucristo profetizó en su ministerio. En la Biblia dice en Mateo 24 que la señal más clara del retorno por su iglesia sería el engaño dentro de la misma iglesia. Se multiplicarían los falsos ungidos, los falsos Cristos, bendito sea el Señor, y los falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, dijo el Señor Jesucristo, de tal manera que si fuere posible engañar a algunos de los escogidos. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que aquí vamos a ver la importancia que tiene el poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios, para no ser engañados por la falsa doctrina. En Efesios 4, 11 al 14, vamos a dar lectura. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche bien, esto es clave. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, mis amados hermanos, si el Señor Jesucristo creó 5 ministerios, aquí en estos versículos acabamos de leer que Él constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. 5 ministerios. Y aquí el apóstol Pablo nos deja claro para qué fue que Él constituyó esos 5 ministerios dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso fue constituido el apóstol, el evangelista, el profeta, bendito sea Dios, el pastor, el maestro. Están allí para perfeccionar a la iglesia en conocimiento y en santidad. Bendito sea el Señor para siempre. Este es el deber de cada pastor, mis amados hermanos y hermanas. Perfeccionar a la iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Ese es su deber, es su responsabilidad delante de Dios. Y si el pastor no perfecciona a la iglesia en conocimiento de la palabra misma, va a tener que un día dar cuenta ante el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Porque hoy, mis amados hermanos, no se ve el cumplimiento de ese deber dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está clarísimo. El pastor tiene que perfeccionar a los santos, a los miembros de la congregación, para que comiencen también a dar frutos en el ministerio, para que la obra crezca. Bendito sea el Señor, y para que muchas almas puedan ser rescatadas. Bendito sea el Señor para siempre. No puede un pastor estar conforme con una cantidad de gente dentro de su congregación y que estén todos sentados de brazos cruzados esperando que Jesucristo venga por ellos. Ellos tienen la responsabilidad de la sangre de cada uno de esas personas que están allí, porque ellos tienen el deber y la responsabilidad de perfeccionarlos para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento y puedan el día de mañana ser salvos. Bendito sea el Señor. Pero si el pastor, siendo pastor, no cumple con su deber de perfeccionar, de hacer discípulos, bendito sea el Señor, él va a ser responsable de la sangre de aquellos que el día de mañana se queden por su negligencia, por no escudriñar la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Y mire, seguimos analizando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el deber y la meta del pastor. Que la iglesia de Jesucristo llegue a ser un varón perfecto delante de Dios. Dice la palabra de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura y la plenitud de Cristo. Palabras mayores. Bendito sea el Señor para siempre. Si usted se da cuenta, lo que la palabra de Dios está hablando es algo categóricamente grande, extraordinario. Que la iglesia de Jesucristo a nivel mundial tiene que ser la imagen misma de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, llena de conocimiento, de sabiduría, prácticamente a la altura de Jesucristo, llena de toda la plenitud de Cristo, de toda la plenitud de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia poderosa. Bendito sea el Señor para siempre. Y esos son los trabajos que tiene que hacer el pastor, el apóstol, el evangelista. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y el verso 14 es categórico. ¿Para qué tiene que ser la iglesia perfeccionada de esta manera? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Bendito sea el Señor para siempre. Por eso yo le decía que de ahí la importancia de estos días de tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque muchos hombres, dice la palabra, han entrado encubiertamente dentro de la iglesia evangélica cristiana, bendito sea el Señor, y vienen, ¿cierto?, usando muchas estratagemas, muchas astucias, muchas estrategias humanas para desviarlo a usted de la sana doctrina. Y es por eso que usted tiene que tener el conocimiento de la verdad, de la sana doctrina de Cristo, para que usted no sea arrastrado por esos falsos maestros, apóstoles y profetas, que el mismo Señor Jesucristo advirtió en Mateo 24, donde dijo que en estos últimos días, previos al arrebatamiento de la iglesia, se amontonarían, ¿cierto?, falsos ungidos, falsos cristos, aún haciendo milagros, grandes señales y prodigios, de tal manera, dijo, que ellos, la intención de ellos es engañar aún a los escogidos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero el escogido se caracteriza por el conocimiento de la palabra. El escogido conoce la Biblia. El escogido que está con la unción del Espíritu Santo en su corazón. Y bendito sea el Señor, acabamos de ver en este estudio que sabe todas las cosas. Bendito sea el Señor, y no es necesario que venga un maestro a enseñarle, porque la unción misma le enseña todas las cosas. Bendito sea Dios para siempre. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por este estudio maravilloso de la palabra de Dios, y espero en el Señor que usted, mi amado hermano y hermana, que de pronto va a tener la oportunidad de oír este mensaje, que usted pueda tomar conciencia, porque estamos viviendo los últimos días. Y es tiempo de meternos con la palabra de Dios. Es tiempo de someternos a cada uno de sus mandamientos. Pero si nosotros no sabemos sus mandamientos, sus estatutos, no vamos a poder tampoco cumplirlos. Bendito sea el Señor. Así que yo le aconsejo en el nombre de Jesucristo que usted escudriñe las Escrituras, porque en ella seguramente vas a hallar la vida eterna. Dios les bendiga en gran manera. Que la paz del Señor inunde vuestros corazones. Son mis anhelos y mis deseos. Bendito sea Dios para siempre.